pasaba Morphine en Off the Records haciendo Cure of Pain, la cura del dolor. Amigas y amigas, tenemos invitados en este programa, que esperamos que sean invitados regulares, que vengan de vez en cuando a contarnos un poco de lo que es su expertise, también podríamos decirlo. Este bloque se va a llamar Conciencia Expandida, lo tenemos a Juanpi y Alba, personas que ya han pisado suelo de Radio Centellense, como Tribu Medicina en su momento, en donde nos contaban un poco de lo que era la música medicina. Claro. Y antes de comenzar con este bloque, es interesante aclarar que ninguno de nosotros es experto en lo que es la medicina tradicional, y la información que se va a dar durante la charla surge de la investigación y de las experiencias personales. Como tales, dichas experiencias son intransferibles y se recuerda que el consumo de plantas enteógenas es especialmente peligroso para personas con patología psiquiátrica. Ok, Conciencia Expandida es un bloque en el cual queremos justamente esto, poder conocer un poquito más de lo que llamamos plantas de poder o plantas enteógenas, claro, ¿no? Que por ahí acá lo nombramos. ¿Qué son plantas enteógenas? Plantas enteógenas sería las plantas que tienen algún tipo de psicotrópico que producen estados alterados de la conciencia o estados modulados, modificados de la conciencia. Es decir, el DMT, por ejemplo, es una sustancia que se encuentra prácticamente en la mayoría del reino vegetal. Bien. Pero a su vez, por un proceso de evolución de la naturaleza, nuestro sistema digestivo desarrolló mecanismos de defensa para que el DMT no actúe en el torrente sanguíneo, sino que pase de largo por la vía digestiva. Bien. Sin embargo, por ejemplo, los chamanes del Amazonas son los que diseñaron, por decir de alguna manera, copiando la naturaleza del jaguar, diseñaron esa bebida que se llama ayahuasca, y es una mezcla de una planta que tiene mucho DMT con una planta que tiene un inhibidor de una enzima digestiva del DMT, para que el DMT pase derecho al torrente sanguíneo. Ok, en lo que tiene que ver con esto, con lo que vamos a charlar, hay mucha terminología que quizás no sea de lo más familiar para las personas que estén escuchando. ¿Qué pasa con el término de que se usa el más común, que es sustancias alucinógenas? Sustancias alucinógenas, y bueno, sí, se los llama por lo general a los enteógenos, que son justamente estas plantas que por ahí, bueno, por una... A ver, se les llama por ahí, se eligen diferentes palabras, pero por ahí alucinógeno se refiere a que estás viendo algo que no existe. Por ahí, por eso utilizamos un poquito más la palabra como enteógeno o planta de poder, porque, bueno, por ahí te lleva en realidad a veces en esos estados expandidos a ver cosas, pero... es como un lenguaje de la conciencia, o sea, internamente un lenguaje que tu conciencia misma tiene para, no sé, como para entender las cosas o para profundizar en uno mismo. Justamente, hablando de las terminologías, se utiliza la psiconáutica, la palabra psiconauta, psiconáutica, que se refiere a navegar nuestra propia conciencia, navegarnos a nosotros mismos, autoconocernos, y bueno, y para eso utilizamos, por ejemplo, los enteógenos o bueno, alucinógenos. Sí. Ahora que ya sabemos que los enteógenos, que cuando uno se refiere a alucinógenos se refiere a eso, ya podemos usar enteógenos. Igual, hay una aclaración, o sea, hay plantas que son particularmente alucinógenas. Ajá. Ok, como por ejemplo. Y que trabajan bajo el efecto de la intoxicación. Digamos, la psiconáutica, que es un poco la ciencia y el camino que nosotros transitamos, busca evitar ese tipo de plantas, porque las alucinaciones se producen luego de haber saturado la sangre de algún producto que es tóxico para el organismo. Lo cual
no es algo sano, porque precisamente la psiconáutica lo que busca es encontrar la salud. O sea, busca sanar las relaciones en forma general. Y para sanar las relaciones uno tiene que tener la conciencia brillando, arriba, a tope, no sumergida en una alucinación. Bien. No obstante eso, la psiconáutica estudia digamos, es la ciencia que nos da las herramientas para nosotros poder navegar en nuestra mente, en nuestra psiquis, y cuando nos metemos a nuestra psiquis ya sabemos que hay una parte que es consciente y una parte que es inconsciente, y lo que es inconsciente no lo conocemos. Entonces es muy importante en este camino de la psiconáutica tener en cuenta que las experiencias, como bien hablabas vos en la aclaración inicial, son personales, porque el inconsciente es personal. O sea, todas las cosas que uno pueda llegar tal vez a presenciar o a vivir o a visualizar, son cosas que están dentro de uno, no son cosas que de repente uno piensa, porque la intuición a veces nos engaña bastante. Claro. En relación a lo que es la ciencia, ¿no? Uno dice, bueno, de repente estoy viendo un elefante rosado. Un perro parado, como pasó una persona sí. que conozco. Sí. Y después la persona va a pensar que ese elefante está siempre ahí. Claro, y no. No. Fue el momento en que la planta enteógena desvaneció la barrera entre el consciente y el subconsciente y afloró ese subconsciente para que vos lo veas. Okay. Pero eso que uno ve, uno tiene que entenderlo bajo la luz de gente que ya ha estudiado bastante. Por ejemplo, Carl Jung. Carl Jung habló, entre todas las cosas que habló, principalmente de lo que es el arquetipo. Entonces, ese arquetipo hace alusión a ciertas figuras o ciertos moldes de cosas que todos tenemos adentro, porque están vinculados a la misma evolución de nuestra especie. Bien. No sé si más o menos. Sí, hasta ahí fuimos entrenando. Bien. Como pedías un ejemplo de una planta alucinógena, sería por ejemplo el floripondio, claro. Que se ve muy comúnmente en y es súper peligrosa. Sí, de hecho tenemos conectado a una persona que estuvo por esos barrios, le mandamos un saludo a Patricio. Le mandamos un saludo a Patricio que estuvo por aquellos barrios, no la pasó bien. No. Evidentemente. Bueno, no la pasó un poco bien. También lo que ayuda a la psiconáutica con todo este conocimiento científico que hoy se tiene de las plantas es a evitarnos problemas. Por ejemplo, el hecho de que en mi caso particular yo estudié las sustancias o las plantas que luego fui a consumir, me dio una idea de las que yo no quería y no las he consumido. Hay un montón de sustancias que yo no voy a transitar porque sé que los efectos no son los que yo deseo. Bien. Entre ellas el floripondio, por ejemplo. Nunca probé, primero por ignorante, y después cuando conocí que tenía efectos psicotrópicos dije, pero eso a mí no me interesa. Claro. No iba con la búsqueda que ya de por sí... Por ahí a alguna persona le interesa intoxicarse y vivir, digamos, experiencias de su infraconsciente, de las partes más animalescas que tiene en su interior, qué sé yo. Cada uno... O sea que, no digo de modo de recomendación, pero sino una cosa muy útil, es saber qué es lo que uno busca también. O es usar la planta enteógena con una función, una idea. Lo fundamental de la psiconáutica es sanar las relaciones. Bien. Las relaciones son todo, porque nos relacionamos nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con el exterior. En el exterior encontramos las demás personas y la naturaleza. Claro. Entonces es fundamental que el psiconauta, que en realidad por una definición filosófica todos somos psiconautas porque todos estamos en un viaje que es la vida, y es un viaje bastante fuerte, y no tenemos idea de la naturaleza humana, no tenemos idea del sentido humano, y tal vez no lo haya, pero bueno, el hecho de nosotros abrirnos a la posibilidad de que no hay un sentido de nuestra existencia también nos convierte en libres pensadores para generar sentidos que a nosotros nos gusten. Okay. Sin comernos el papel. No, por supuesto. Están hablando también de experiencias personales, y yo quisiera preguntarles cómo se les dio a ustedes este camino, esta búsqueda. ¿Cómo empezó todo esto? A mí me llegó de muy chica, a los 18 años. Mi padre estaba como relacionado con el tema de las plantas, y bueno, probé guachuma, que es un cactus que se encuentra acá en el norte y también se encuentra en Perú.
Bueno, justamente lo que tiene es mescalina, que estaban hablando hace un rato. Hunter Thompson. Y bueno, y ahí tuve la oportunidad de probar. ¿Recordás qué fue lo que te hizo sentir? Mucha paz y sobre todo la conexión con la naturaleza, porque lo hice en un lugar natural que era donde yo vivía, en Capilla del Monte. Y bueno, era el lugar. Sí. El lugar. Sí, era consumir y caminar y estar ahí en conexión. Y bueno, y después con el tiempo fui conociendo a otra gente que bueno, también trabajaba con plantas y temazcales y bueno, recuperación de ceremonias ancestrales como bueno, la Pachamama, todo de la cultura andina. Y bueno, y ahí viví muchos años con esta gente, también explorando ahí el tema de las plantas, de los hongos, de ayahuasca. Y bueno, ahí como tuve la oportunidad de ir profundizando y también encontrar otras herramientas como la música, que bueno, que eso también, o sea, una herramienta fundamental en todos los viajes porque te va acompañando, bueno, así como en la vida, ¿no? Porque claro, es algo que compartimos todos acá, ¿no? Exacto. El tema de la música, ya saben. Y bueno, y lo sigo explorando porque me encanta, porque siento que son herramientas hermosas para poder conectarse con uno mismo, para sanar, para concientizar y también para compartir. Así que bueno, acá Juanpi, estamos. ¿Cómo fue? En mi experiencia nada que ver, o sea, como hablábamos al comienzo, cada uno tuvo sus experiencias. La de ella fue comparada con la mía, quizás. Sí, fue real, fue concreta, claro, directa. La mía no, fue indirecta, a través de una película. Recitadino lo mío. Sí, bueno. Está bien, bueno, cada uno. Hay una película que creo que es bastante conocida que se llama Estados Alterados. Sí. Una película muy vieja, de los 70, 80. Y yo cuando la vi por primera vez, yo era muy chiquito, no sé, de haber tenido 12 años. Y flasheé la idea de meterse adentro de un tanque de aislación, que ahí ponen. Exacto. En la película lo muestran, ¿no? Es un descubrimiento que hizo un tal Seeley, ¿no? El tanque de aislación, cuando le ponen como 300 kilos de cloruro de magnesio, y entonces uno se mete en esa solución y queda flotando, aislado totalmente sensorialmente. Eso se utilizó en psiquiatría experimental para ver qué es lo que pasa con la conciencia humana y qué es lo que pasa con los sentidos cuando a la persona se la aísla. Porque bueno, hay corrientes como el existencialismo que suponen que nosotros existimos porque la vida ingresa en nosotros a través de los sentidos. ¿Qué pasaría si no ingresa la vida a través de los sentidos? O sea, se buscaba la famosa llegar... paradoja de si cae un árbol en el medio de un bosque y no hay nadie para escucharlo, si hace ruido o no hace ruido. Exactamente, sí. Así que bueno, yo vi esa película y flasheé bastante, pero nunca pensé que yo podría acercarme a tener la posibilidad de experimentar las cosas que de manera muy amplificada y con mucho glamour la presenta la película, que no es así, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre me quedó esa inquietud y de a poco se ve que lo fui buscando porque de alguna manera a mí me gustaba ya bucear en mi interior, buscar las causas de mis comportamientos o de los patrones de conducta repetitivos. Una cosa que a mí me molestó desde pequeño siempre fue verme repetir patrones. ¿Por qué los tengo que repetir? Como si fuera un robot. Una orden que te bajaba de algún lugar. Claro, entonces siempre fui como a la raíz de eso para tratar de desmenuzar el patrón que con lo que hablamos hoy de Carl Gustav Jung, ¿no? Que el loco habla de los arquetipos, sí, precisamente, claro, que son patrones que ya existen de alguna manera con ciertas diferencias, pero todos los seres humanos como que tenemos eso. Arquetipos. Bien. Una vez charlando con ustedes me quedó una cuestión que es interesante también, en el que no hay una manera de
de consumir, digamos, hongos, por ejemplo, que si se toma por una cuestión banal de comerse 3 gramos de hongo e ir a ver un recital de Miranda, por un lado, digo, y sentarse a meditar por el otro, siempre la planta enteógena siempre va a trabajar igual, o sea, siempre te va a dejar algo, por más que vos lo quieras tomar para el lado de... Principalmente porque no son neurotóxicas. Ahí va. Entonces, es la gran diferencia que hay entre los sintéticos y las plantas naturales. Obviamente, dentro de las plantas hay, como citamos al comienzo, están los alucinógenos o las plantas que trabajan bajo intoxicación, que uno busca evitar, pero la mayoría de las plantas que se utilizaron en el chamanismo, sobre todo en el chamanismo andino, en el chamanismo de acá del Amazonas, son todas plantas que se han descubierto recién ahora, porque se abrió otra vez la posibilidad de que se puedan volver a investigar. Estuvo prohibido hasta mucho tiempo. Se ha descubierto que tienen propiedades neurogenerativas, nada que ver con cualquier otra sustancia que uno pueda consumir a nivel psicotrópico. La mayoría son todas neurotóxicas. Bien. Que producen degeneración del sistema nervioso. Estos no, al revés. Y aunque se busque de manera recreativa, yo creo que es también como un llamado personal de por qué ir a buscar de manera recreativa, no sé, un hongo y no otra cosa. Y no un vaso de cerveza. Claro, entonces como que esa experiencia también es válida y siempre se encuentra algo, porque, o sea, una persona que está buscando una experiencia así, es porque está buscando algo. Bien. Porque está buscando algo más, entonces es completamente válida. ¿Por qué cree que se dio en los últimos años esta cuestión de que se habla de microdosis, que es de público conocimiento, de que se recomienda, qué sé yo? Hay incluso también hablándolo de manera frívola y de la manera en las cuales, qué sé yo, una revista como... que se veía la Rolling Stone habla de por qué las amas de casa consumen microdosis, que de hecho lo he leído. ¿Por qué creen que se abrió de esa manera algo que durante mucho tiempo estuvo... No te digo que era un secreto a voces, pero sí era solamente para entendidos, digamos? Y para mí porque hay mucha necesidad, porque hay mucho estrés, mucha ansiedad, sobre todo, no sé, en los últimos años es como... y también creo que porque se pudo desclasificar, porque estaba prohibido por la FDA y por la CIA precisamente la investigación científica, no hablemos del consumo personal, sí. La investigación científica estaba prohibida y al desclasificarse eso, los científicos venían con un atraso bastante importante en tanto a conocimiento de plantas enteógenas. Entonces, ni bien se descriminalizó eso, se empezó a investigar y se empezaron a descubrir cosas impresionantes. Ya en terapéutica, de años que se vienen haciendo, desde que se descriminalizó esto, que creo que fue en el 2004, 2005, no tengo la fecha clara, la verdad no la estudié, profe. Pero bueno, después la podríamos buscar, si seguimos con los capítulos podemos dar algo más fino de cómo fue el proceso, y hay unos científicos específicos, personajes eminencias de la neurociencia, que empezaron a hacer tratamientos con personas que tenían ansiedad y depresión, y empezaron a notar una reversión de las enfermedades de manera irreversible. O sea, todo lo que avanzaban con por ejemplo, la psilocibina, que es el psicoactivo que tiene las setas de hongos, la persona era como que lo aprendía y no volvía para atrás cuando le quitaban la medicina. Okay. Bien. Yo creo que tiene que ver por la efectividad que tienen para sanar precisamente los dos grandes bloques de enfermedades que sufrimos por la sociedad actual, que son, por un lado, la ansiedad, el miedo de lo que está por venir, y por otro lado la depresión, es decir, la angustia de lo que ya pasó y fue no como yo quería. Claro. Sí, y por ahí también, por un lado, se difundió muchísimo el tema del cultivo. Ahora es como súper natural encontrarte a alguien, sí, yo cultivo, mis amigos cultivan, y eso es hermoso, encontrar tanta gente que cultive. Y por otro lado, bueno, el tema de la medicación psiquiátrica, que por ahí a mucha gente no le dio resultado, o hay mucho temor de
cuando la persona lo quiere dejar, y bueno, esto es como un agarrarse de otro lugar, apoyarse en otra cosa por ahí natural, y bueno, probar otras cosas, abrir a otras cosas nuevas. Cuando hicimos la aclaración al principio, que ya lo charlamos previamente, hablamos de que es especialmente peligroso para personas con patologías psiquiátricas. Sí, particularmente la bipolaridad y la esquizofrenia, porque ambas patologías tienen, a grosso modo, estructuralmente tienen un problema particular, que es que la barrera que separa el consciente del inconsciente no está bien plantada, digamos. Y eso es una lucha diaria que tiene que padecer la persona, de estar continuamente gestionando situaciones que le surgen del inconsciente mientras está en estado de vigilia. Claro. Eso no es natural. Lo natural es que cuando uno se duerma, el inconsciente aflora, pero uno está dormido, después se despierta y a veces no se acuerda, y a veces se acuerda de los sueños y dice: mirá esta locura que soñé, no se puede creer. Sí, pero imagínate que esa locura del sueño la tuvieras mientras estás despierto, mientras vas al colegio o mientras vas a trabajar. Claro, es una tortura. ¿Y qué sucede? Con las plantas enteógenas, como dijimos hoy, se disuelve, por el tiempo que dura la sustancia en la sangre, se disuelve la barrera entre el consciente y el subconsciente. Para una persona que no tiene estados de esquizoides, es algo agradable conocerse a sí mismo. Bajarte la medianera un rato. Es como que uno se toma unas vacaciones y va y viene, pero después sigue habitando en el mismo lugar. Esa gente no. Claro. Los podés provocar una cosa que se llama síndrome serotoninérgico, que es aumentar la ebullición de cosas del inconsciente que tienen en estado de vigilia. Eso también sería en el caso de que la persona esté tomando cierto tipo de medicación. Sí, no se puede combinar con medicación psiquiátrica. Ok. Que eso está bueno tener en cuenta, que por ahí si una persona quiere hacer esa transición, tiene que por ahí ser asistida por algún especialista, por algún profesional que lo ayude a hacer ese cambio. Que actualmente hay psicólogos y hay psiquiatras acá en Argentina que están tratando o trabajando con este tipo de microdosis, por ejemplo. Bien. Como para ir redondeando la idea, esto se va a extender por varios capítulos. La idea es que podamos abordar distintos temas puntualmente. Al ser también un terreno por muchos tan desconocido, también se abren 10.000 millones de preguntas. Yo tengo un montón de preguntas para hacerle, pero tampoco quiero atorarlos en la primera de cambio. Lo importante de acá de esto es que la gente que por ahí le llame la atención, que lo haya visto en las repeticiones de Twitch o que lo vea en YouTube, les pueda escribir, puedan tener un ida y vuelta, puedan charlar también. Sí. En el caso de que los quieran encontrar ustedes, ¿dónde los podrían encontrar? Bueno, estamos en Instagram compartiendo sobre medicinas ancestrales, sobre talleres de autocultivo, enseñamos a cultivar hongos, y bueno, y siempre estamos compartiendo sobre lo que son las diferentes medicinas, sus usos, y nuestro Instagram es delalbaesporas. Delalbaesporas, @delalbaesporas, todo junto. Sí. Bien, por último, y ya los dejo en paz, ¿qué le recomendarían? Bueno, no sé si la palabra es recomendar, pero ¿qué aconsejarían a una persona que quiere adentrarse en este mundo? Primero, aprender a meditar. ¿Aprender a meditar? Sí, eso. Nadie te dice eso, ¿ves? No, fundamental. Fundamental aprender a meditar y arrancar con microdosis. Ok. Esa es la idea. Yo no arranqué así, pero sí yo aprendí a meditar. No arranqué con microdosis, pero la meditación sí era algo que yo practicaba mucho. Y es fundamental eso porque hoy en día se habla mucho de que, o está de moda decir, disculpame, estaba disociado. No sé si están. ¿Vos sabés lo que es disociado, nene? Charlemos un poquito, vení. ¿Sabes? ¿Vos sabés lo que es disociado? Yo te voy a contar. Bueno. Y entonces la persona tiene que aprender a definir ciertas cosas dentro de sí mismo y aprender a separar lo que es un poco por ahí la fantasía de la imaginación, la intuición de la lógica, y generar coherencia en su propia conciencia que le permita a la persona
masticar la información, no tragarla ya masticada por otro. Claro. Entonces eso es fundamental, generar herramientas psicológicas que le permitan a uno desarrollar conciencia, trabajar la conciencia, ejercitar la conciencia como si fuera un gimnasio y la ponemos firme en la conciencia para que esté presente en el presente. Okay. Va muy de la mano la meditación con las medicinas o las plantas de poder, porque nosotros tenemos que ser activos en ese proceso, ya sea en microdosis, ya sea que tomemos una dosis más alta, tenemos que nosotros trabajarnos a nosotros mismos. Esto no es una varita mágica que vos te tomás una microdosis y ya todo tu mundo cambia. Medio que el sistema te lo quiere hacer creer que es como mágico, claro, y que lo comes y ya está. No es. La magia es la que voluntad la ejerce uno. Como siempre ahorrando pasos, ¿no? Para sí, que todo sea descartable. Sí. Como diciendo, no, vos quédate tranquilo, comete esto que mañana claro, vas a perdonar a tu papá. Sí, te ayudan, sí, no, claro, te ayudan a empoderarte vos de tu proceso y a estar más atento, o sea, es una herramienta más y vos vas acompañando con tu autoobservación, con tus momentos de conexión, con tu meditación, pero sos vos el que lo hace. Justamente, o sea, son medicinas que nos enseñan a sanarnos a nosotros mismos. Bien. Eso es lo que se busca. Ok. Y esa me parece que es como la definición. Y sí, sanar nuestras relaciones, sanamos la relación con nosotros mismos, con nuestra familia, con el mundo, con todo lo que tenemos alrededor, con la Bien. naturaleza. Tal vez la única diferencia que un poco la estábamos hablando con ella ayer cuando reflexionábamos sobre un poco lo que va a ser la charla de hoy, la diferencia de la psiconáutica con el chamanismo, que tomamos elementos en común, como por ejemplo el hecho de que el objetivo fundamental es sanar las relaciones, pero el chamanismo tiene un enfoque místico y religioso que la psiconáutica no la tiene. Okay. La psiconáutica va desde la química hasta la conciencia, en cambio el chamanismo va desde la conciencia a la química. Es como... Es el camino a la inversa, digamos. Exacto, sí. Bien. Bueno, muchachos, espero que la hayan pasado bien. ¿Les quedó Muy algo bien. así en el tintero que de la primera, que en realidad es la más difícil porque es en donde se explica absolutamente todo? Pero si quedó algún punto así que quieran tocar o algo, estamos bien. Creo que Sí, estamos se me bien. pasó uno, pero no me vuelve. Sí. Ok, se fue. Se fue. Así como se fue, se fue. Así como se fue, se fue. Gracias Bien. por invitarnos. Por favor, tuvimos a Juanpi y Alba, que los pueden encontrar en Instagram como Del Alba Esporas. @del Alba Esporas. Mientras escuchamos un poquito de reggae y ya vamos terminando con este bonito programa. Muchas gracias. Gracias. Nacho, como Por siempre. favor.